tener un chance de editar. Está sintonizando Voces Ciudadanas en lo más alto de la web. Para 2015, un movimiento se prepara. La resistencia se organiza. La defensa de un país y su gente está en sus manos. Espéralo. Movimiento Ciudadano. La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean y no las que se van. Hola amigos y amigas, esto es Sueños al Desnudo. Estamos nuevamente aquí juntos, Julián y yo. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué nos traes el día de hoy? De una gran poeta mexicana, Concha Urquiza, una poeta michoacana, muerta en 1945 en Baja California, una mística y excelente poeta. Este poema se llama Sulamita. Atraída al olor de tus aromas y embriagada del vino de tus pechos, olvidé mi ganado en los barbechos y perdí mi canción entre las pomas. Como buscan volando las palomas, las corrientes mecidas en sus lechos, por el monte de círculos estrechos, buscaré los parajes donde asomas. Ya por toda la tierra iré perdida, dejando la canción abandonada, sin guarda la manada desvalida, desde que olvidé mi amor y mi morada, al olor de tus huertos atraída, del vino de tus pechos embriagada. Este es un erotismo místico, poco conocida entre nosotros, una gran poeta. Es una antología de la poesía mexicana, antología general. Ya hemos leído del Padre Ponce, y aquí leí algunos poemas. Es una antología de la poesía mexicana muy recomendable porque va desde la época prehispánica a nuestros días, y el que hace la selección es un gran poeta, Juan Domingo Argüelles. Y bueno, también deben de saber, amigos, que Julián también es poeta y esperemos que un día, Julián, nos puedas leer algunos de tus poemas. Soy muy mal poeta, yo soy muy crítico de la poesía, entonces no paso el examen. Soy mejor pintor que leer, que poeta. y también tenemos que dar tu pintura. Bueno, pues muchas gracias, Julián. Pues amigos, hoy es aniversario de la reforma de derechos humanos que se llevó a cabo en 2011. Y es muy importante esta reforma. Julián, ¿tú qué opinas de esta reforma y qué pendientes tenemos sobre esto? Porque hay muchísimos. Pues es una reforma que nos dio mucho gusto a las defensoras y los defensores de derechos humanos en su momento, en 2011, en julio del 11, pero que después se quedó corta, porque después la Suprema Corte de Justicia nos dio un golpazo, donde dijo que si no estaba de acuerdo el asunto internacional con lo nacional, pues no se podía aplicar en todos los términos. Y la maravilla de la reforma es que volvía ley nacional el derecho internacional de los derechos humanos. Es una reforma que quedó a medias, que fue muy anunciada con platillo y polvo, pero que después la Suprema Corte quiso achicar en este aspecto. Sí, que
fue el 6 y 10 de junio del 2012 y tienes mucha razón porque realmente los tratados y convenciones internacionales deben estar al mismo nivel de la Constitución y se dio todo un debate entre los teóricos del derecho, entre los juzgadores, que se tuvo que llevar hasta la última instancia de este país, que fue la Suprema Corte. Sí, porque fue un debate muy rico de poder ver, de intentar esto. Pero después obviamente nos damos cuenta que todavía la Suprema Corte de Derechos Humanos no es independiente, todavía está muy subordinada al Ejecutivo y hay que hacer reformas en este sentido. Es uno de los poderes de la Unión, que tiene que tener independencia, autonomía. Pero como todavía los nombran los ministros a propuesta del presidente, se nombran, entonces dependen mucho del Ejecutivo. Bueno, también hay que comentar, porque a mí me parece que muchos de mis colegas abogados como que nos cuadramos. El ser defensor de derechos humanos pues no es solamente ser abogado, es más, muchos de los defensores de derechos humanos no son abogados. Sí, es un asunto... Son teólogos, son periodistas, son comunicadores, son de todo. Multidisciplinar el asunto de la defensa de los derechos humanos. Por supuesto es fundamental e importantísimo el derecho, no se puede olvidar. Pero es tan importante los derechos humanos que no se puede dejar solo en el aspecto jurídico del asunto. Se usa el término defensor o defensora de los derechos humanos para referirse a la persona que individualmente o junto con otras se esfuerza por proteger, promover los derechos humanos. También se usa el término defensor a quien actúe en favor de un derecho o varios derechos humanos, de un individuo o de un grupo, en cualquier lugar y contexto. Su actividad de defensa puede ser desde el nivel local hasta el internacional. Tan importantes los defensores locales, tan importantes los defensores internacionales, con todas las cámaras y con todos los reflectores. Tienen su importancia todos los niveles de defensores y defensoras de derechos humanos. Así es, desde los que están en el municipio de Ranchito más chiquito, que tenemos por ejemplo las patronas, que son grandes defensoras de derechos humanos, así como los defensores, como son nuestros compañeros del Centro Victoria, de la Red de Todos los Derechos para Todos, del Centro Miguel Agustín Pro, de Tlachinola, de la Montaña, de Chiapas, no, de todos, Sonora, Chihuahua. Un saludo, por cierto, a Adriana Carmona por ahí, si es que nos está oyendo, y también a Alejandra Nuño, grandes defensoras de derechos humanos. Por supuesto. Los nombres de algunos defensores y defensoras son internacionalmente conocidos, pero la mayoría de ellos y ellas pertenecen al anonimato, a veces sin reconocerse como defensoras y defensores de derechos humanos. Esta reforma fue logro de todos estos grupos y personas que se dedican muchos años, toda una vida dedicada a los derechos humanos, el Centro Victoria, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, desde la Academia, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, el Centro Miguel Agustín Pro, el Fray Bartolomé de las Casas. Este país afortunadamente es muy rico y variado en posturas de derechos humanos. Sí, porque precisamente esa es la diversidad en la defensa de los temas civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ambientales también. Sí, las personas defensoras desempeñan un papel primordial frente a la arbitrariedad y los abusos contra la sociedad, siendo estas la piedra angular del Estado de Derecho. Son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeña incumbe a la sociedad en general y busca el beneficio de esta sociedad. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, no se está afectando solo a esa persona, se está afectando al resto de la población. Sí, porque defender los derechos humanos es nuestro derecho también. Y hay que mencionar también una campaña importante, Julián, que es Declárate Defensor de Derechos Humanos, porque los defensores de derechos humanos, como Julián, como yo, con tantos compañeros que hay, pues también estamos en riesgo, porque pareciera que se criminaliza también a los defensores de derechos humanos, y tantos compañeros han sufrido esa persecución, al igual que los periodistas que también defienden derechos humanos, como el derecho a la libre expresión y a la información. Entonces, Declárate Defensor de Derechos Humanos fue precisamente esta campaña que desde la sociedad civil se hizo en pro de reconocer el trabajo de cada uno de nuestros compañeros desde el anonimato, desde la trinchera en la que estuvieran, para que
pudiéramos, pues de alguna manera, protegernos. Claro. Un saludo a nuestras compañeras y compañeros de la red Todos los derechos para todos y todas. Al agredir a una defensora o un defensor de derechos humanos, el mensaje intimidatorio se envía a la sociedad en su conjunto, lo que hace que las personas vean como algo riesgoso la exigencia de sus derechos. Pero a pesar de esto, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, el grupo de Victoria Díaz en Guanajuato, las libres que han sido fuertes arriesgando en esta situación tremenda su vida, estos grupos. Sí, son defensora las de derechos humanos de 11 Chihuahua, con 32 minutos. de Sonora también, de Baja California, Ciudad Juárez, todas las compañeras que hicieron toda esta lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra los feminicidios, obviamente católicas por el derecho a decidir, tenemos que mencionar todo el trabajo que han hecho por reivindicar los derechos sexuales y reproductivos y de la vida y la no violencia de las mujeres. Y hay derecho humano a defender los derechos humanos. Exíjalo, promuévalo, apropiese de ser defensor de derechos humanos. Y lo podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestra cuadra, desde nuestra colonia. No ser indiferentes al dolor ajeno. No dejar que esa impunidad se traslade a nuestro entorno más próximo. Hay que hacerlo, porque ya por ahí, no recuerdo muy bien esto, pero si nosotros dejamos que le violenten los derechos humanos a otra persona y decimos no me toca porque no me corresponde, no me va a tocar a mí, pero poco a poco se va a acercar a nosotros y también nosotros vamos a ser vulnerables a que nos violenten. Y ahora ya hasta tenemos un santo patrón de los defensores y defensoras, Monseñor Romero. Naciones Unidas declaró el día de su martirio, 24 de marzo, Día Internacional de Acceso a la Verdad. Pues los defensores y defensoras de derechos humanos trabajan por acceso a la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y seguimos esperando en este país la verdad de los 43 de Ayotzinapa. Y la verdad de la guerra sucia de los 70 en Guerrero, seguimos esperando la verdad. Hoy a nivel internacional existe un contexto generalizado de violencia hacia las mujeres que genera mayores obstáculos para que éstas se desempeñen su labor de defensa de manera segura, porque es más riesgoso ser defensor y ser mujer. Por supuesto, es una doble vulnerabilidad. Y si es defensora de derechos humanos, mujer e indígena, es triple vulnerabilidad. Y esto me recuerda también a que la CID hizo una denuncia muy fuerte este fin de semana por la muerte de una compañera trans, defensora de derechos humanos, que fue asesinada. Y se pronunció la CID precisamente por esta muerte en El Salvador. Es tremenda la situación de Centroamérica. Si las diversidades sexuales sufren agresión en este país, en Centroamérica, Honduras es terrible. Sí, así es. Y bueno, en Honduras hubo una persecución muy fuerte en contra de la población trans, una gran matanza. Y esta compañera nuestra que mataron, pues exigimos que se investigue y que se condene el asesinato correspondiente, así como lo está exigiendo la CID. Y las defensoras se enfrentan en muchas ocasiones a diversas expresiones de la criminalización, estigmatización y por lo tanto situaciones de riesgo. Esto no solo por quien es directamente afectado por su trabajo, sino también por los dirigentes comunitarios, los grupos religiosos, sus familias y comunidades, quienes perciben su labor como contraria a la religión y a la cultura. El aporte de las defensoras va más allá de los derechos específicos que trabajan, por su propia participación, por el fomento a la igualdad, la equidad, la no discriminación, fortaleciendo así los procesos democráticos, lo cual es un factor básico para el desarrollo. Varias organizaciones, colectivos y redes de mujeres están impulsando la integración de una perspectiva de género en el análisis de la situación del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. El reto a que nos enfrentamos es lograr generalizar esta perspectiva para visibilizar el papel y el aporte de las mujeres y las especificaciones de los riesgos a que se enfrentan. Y estamos en este mes que se dedica a nivel internacional
de la diversidad sexual, de las luchas por las diversidades sexuales. Sí, bueno, vamos a tener próximamente la marcha del orgullo gay en varias entidades del país, iniciando en el Distrito Federal, Guadalajara, Chihuahua también en Monterrey y en muchos otros estados. Y hay muchos defensores y defensoras de la diversidad sexual también luchando por sus derechos, que es una lucha política, luchar por derechos. Así es. Y bueno, también comentarles, amigos, José Julián, pasamos algunas noticias precisamente sobre los defensores de derechos humanos. Amigos, Amnistía Internacional y el Centro Miguel Agustín Pro denunciaron la práctica generalizada de la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. ¿Y ante quién lo denunció? Ante el subcomité del Parlamento canadiense. Y la denuncia fue por el caso de Ángela Milka Colón, que impactó su testimonio. Él fue torturado por elementos del ejército y también por Policía Federal, tratándolo de obligar a autoincriminarse por delitos que no cometió. Y bueno, su testimonio sobre esa tortura pues impactó altamente al Parlamento, y a la luz de un estudio de la situación de los derechos humanos, el subcomité que les comento del Parlamento reaccionó con profunda preocupación a este gran testimonio de esta persona, de Ángela Milka. El comité parlamentario también escuchó con gran preocupación el testimonio de Alex Neve, secretario de Amnistía Internacional de Canadá, y de Luis Tapia, defensor de derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro, quien explicó el caso de Ángela Milka, que no es un caso aislado, sino que es una consecuencia de muchísimas más cosas, como es la llamada guerra sucia contra las drogas, que militarizó la seguridad en México e hizo explotar una crisis de graves violaciones a los derechos humanos, caracterizada por el uso de la tortura como método de investigación y la desaparición forzosa y las ejecuciones extrajudiciales. En relación a ello, el impacto del testimonio ante el comité parlamentario se sumó la expresión con mucha indignación sobre la denuncia que hizo Hilda del Ligueño, madre de Marco Antonio Tizapa del Ligueño, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Y bueno, ¿qué fue lo que pidió la madre de este estudiante? Pues apoyo en la búsqueda de la verdad y la justicia de la que estoy mencionando, Julián, por esos hechos de desaparición cometidos el 26 y el 27 de septiembre del 2014. Y que son un síntoma de una aguda crisis de las desapariciones en nuestro país, y como bien Julián lo ha mencionado en muchos otros programas, pues el 43 es un símbolo de 26.000 desaparecidos. Y Naciones Unidas en 1999 emitió una declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Y dice esta declaración de Naciones Unidas: toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Y esta declaración no solo se dirige a los estados y a las personas defensoras, sino también a los actores no estatales como los medios de comunicación. Estipulan la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto de su labor. Esta declaración no establece nuevos derechos, sino que articula los ya existentes de manera que sea más fácil aplicarlos a la función, a la situación y a la práctica de los defensores. La declaración reafirma los derechos que son fundamentales para la defensa de los derechos humanos: el derecho a ser protegido, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a acceder y comunicarse con organismos internacionales, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que es lo que estamos ejerciendo en este programa, el derecho a la protesta, el derecho a desarrollar y debatir nuevas ideas sobre los derechos humanos, toda la parte teórica de los derechos humanos, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a acceder a recursos.
Y aquí nuestro productor pues tiene derechos que reclama fuertemente y tiene toda la razón. Sí, pero que antes de darle ese derecho, yo sí nada más quiero mencionar esto. Siempre es necesario que ante una gran reforma, como fue la reforma de Derechos Humanos de 2011, aún no aterriza a los estados y a los municipios. Y una gran amiga, tanto de Julián como de mía, Guadalupe Morfín, pues ha dicho que ella quiere que en Guadalajara, ahora en el segundo segmento de este programa vamos a hablar sobre la cuestión electoral, ella quiere que sea uno de los primeros municipios o el primer municipio que baje la reforma electoral al municipio. Y eso pues lo aplaudimos y pues vamos a ver cómo vamos a hacerlo porque pues cuenta con nuestro apoyo. ¿Verdad, Julián? Bueno amigos, eso es un momentito, eso es todo por el momento. Vamos a ver. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz, no busques, encuentra, equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera, es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. ¿Sí? Amigos y amigas, estamos de regreso. Esto es Sueños al Desnudo, Derechos Humanos. Julián, por favor, uno más de estos bellos poemas de esta poesía. De Concha Urquiza, ahora el poema se llama Ruth. La quieta soledad, el lecho oscuro, de inmortales tinieblas coronado, el silencio de la noche derramado y el cerco de la paz ardiente y puro. Ruth detiene el aliento mal seguro, descubre el rostro de dolor turbado y por largos anhelos agitado, con dura mano oprime el seno duro. Duerme voz en tanto, su sentido en misteriosos sueños sumergido, la presencia tenaz de Ruth ignora. Mas su despierto corazón medita y la noche fugaz se precipita hacia los claros lechos de la luna. Preciosos, unos cortísimos, pero de una belleza exquisita. Y son impecables. No, una gran poeta, poco valorada, poco querida, y además una mística en serio. Esta no es mística facilona o de versitos cursis de monjitas de casa en galletas, ¿no? Esta es una mística en serio. La señora se tomó su vida en serio y de un erotismo transformado, bellísimo. Es la primera vez que te oigo decir eso, monjitas que hacen galletas. Y las quiero mucho. Y yo también, y hacen muy bien galletas. Sí, pero a veces se une mucho la mojigatería, los versitos cursis con estas monjitas. Y hay monjas que hacen versos muy bellos. Ahí tenemos a Sor Juana, nada de sí. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz es la musa. Bueno amigos, pues estábamos hablando hace un momento precisamente sobre la reforma de derechos humanos y cuando salimos un poco del aire comentábamos con ello la importancia de que esta reforma no solamente aterrice, sino que también pueda tener medios para que las personas puedan acceder a la justicia. Es importante, el relator especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos señala en sus informes que en todo el mundo sigue siendo sumamente difícil asegurarse de que los defensores de derechos humanos puedan llevar sus actividades pacíficas y legítimas en un entorno propicio y en condiciones de seguridad
sin temor a ser víctimas de actos de acoso, intimidación o violencia de cualquier tipo. Sí, y cualquier ciudadano Son que quiera las defender sus 11 derechos humanos, con cuando 46 va buscando minutos. cómo acceder y cómo hacer válido ese derecho y que se le repare el daño o que haya una medida de no repetición o una acción afirmativa, pues muchas veces se encuentra con pared, porque primero no hay acceso, no es fácil, no es accesible, y segundo, pues también son muy caros los servicios legales y los abogados también. Los centros de derechos humanos cada vez están más rebasados. Yo veo a Centro Victoria, Centro Miguel Centro, que no se dan abasto en toda la República. Los abogados que están trabajando ahí, pues están sobrepasados. Y el sistema de impartición de justicia pues tampoco es rápido ni expedito. Y los mecanismos siguen siendo frágiles, hay una fragilidad tremenda. Estos mecanismos que se implementan son frágiles. Tenemos decenas de defensores y defensoras que han dado la vida en el país y que siguen sus casos impunes. Así es. Y bueno, el otro aspecto también es la Comisión de Derechos Humanos, el sistema de Comisión de Derechos Humanos, que también nos preocupa bastante porque ese sistema no jurisdiccional de protección de estos derechos y que muchas veces pues tampoco son rápidos, ¿sí? Por supuesto, y nos ha costado mucho esfuerzo a las organizaciones de derechos humanos la creación de este sistema. Son parte del Estado mexicano y qué bueno que existen, qué bueno. Todavía no acaban de entender su función y no son del gobierno, son parte del Estado, reciben presupuesto del Estado. Pero son organismos autónomos. Por supuesto, pero todavía hay mucho trabajo que hacer porque se han usado políticamente otra vez por algunas fuerzas políticas que los usan, son la banca de los políticos, terminan siendo las presidencias de estos organismos en los estados de la República Mexicana. Cuando un político no tiene un cargo público, pues le dan la banca para estar en el presupuesto. Sí. Y bueno, también los ciudadanos ahí tenemos que hacer nuestra labor, porque tenemos que saber qué competencia tienen las comisiones de derechos humanos, que conocen violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del gobierno o del Estado, por autoridades, no entre particulares. Eso es muy importante. Y su función es muy especial, muy digna, muy meritoria. Trabajamos muchas personas y organismos para crear este sistema. No hay que atacarlo, hay que criticarlo, purificarlo y apoyarlo, porque es un buen sistema que se creó en el país. Así es. Empezando por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha tenido subibajas y periodos exitosos y periodos tremendos oscuros, pero hay que apoyarla, hay que darle buen presupuesto y estar cuidándola. Y ahorita, bueno, frente al nuevo ombudsman, pues se ha visto su labor y empieza a notarse precisamente ese compromiso por los derechos humanos. Esperemos que esto sea muchísimo más fuerte y más fructífero. Y amigos, hay que hacer que las comisiones funcionen. No digamos no sirve, hay que ir a hacerlo. Y si no funciona, decimos que no funciona. Voces ciudadanas. Una buena presidenta de una comisión de estos estados fue mi querida amiga Guadalupe Murphy, una gran defensora de derechos humanos. Ella fue presidenta de la Comisión de Jalisco hace algunos años, una gran defensora, y en ese programa la felicito porque en sus nuevos cargos públicos seguirá siendo una gran defensora desde el municipio en Guadalajara. Y hay que decirlo, fue desde mi perspectiva la mejor ombudsman en Jalisco. Yo que trabajo mucho con la gente de Jalisco, con los grupos de diversidad sexual, con personas con VIH, con organizaciones de la sociedad civil, también Julián, pues no me dejará decir que no, porque la comisión ahora no sé qué está haciendo, no hacen gran cosa, y eso es muy triste, porque fue una gran ombudsman y se notó la diferencia cuando estaba en la comisión de derechos humanos. Entonces ahora que ha ganado en estas elecciones junto con el equipo de Alfaro, pues yo creo y yo respaldo no solamente a tantos otros compañeros que también están en el equipo, que vamos a poder entrevistarlos en un momento, como defensores de derechos humanos, obviamente al defender derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, también incursionan en la política y también tienen derecho a votar y a ser votados. Guadalupe Murphy, Lupita, como le decimos de cariño, una teóloga, una defensora, una poeta, porque es buena escritora, una mujer muy sensible. Me da mucho gusto que va a pasar a la función pública otra vez, ahora desde una regiduría. Bienvenida,
Guadalajara está de lujo. Sí, Jalisco, Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapopan, Tlaquepaque, y otros. Felicitamos, es una gran mujer, una gran defensora de derechos humanos, muy sensible. Así es. Y bueno, también tenemos que recordar algo que nos lleva a lo mismo que hemos dicho. Tenemos que luchar contra la impunidad. Es muy fuerte. Y tenemos, el día de hoy, pues es el aniversario del halconazo. Es gravísimo porque pues se repite la historia de represión, de cinismo y de mentiras. Sí, la semana pasada, un 10 de junio son 40 y tantos años y sigue habiendo impunidad. No hay responsables de esta situación, no conocemos la verdad, el Estado no afronta estas situaciones. Entonces el gobierno mexicano mantiene un discurso tanto al interior como hacia la comunidad internacional de respeto y trabajo para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, en los hechos concretos mantiene una serie de prácticas contrarias a la labor de las y los defensores y a los cuestionamientos que estos realizan en temas tan importantes para la población en general como la estrategia de seguridad. Sí, porque bueno, estos actos tan terribles cometidos en junio de 1971 todavía pesan, y pesan muchísimo, y han dejado muchísimas heridas. Es una herida abierta porque fueron cometidos desde el Estado y el Estado es responsable. Es un tema pendiente. Ayotzinapa es nuevo, teníamos desde el 71 el halconazo un 10 de junio. No hay responsables. Históricamente ya sabemos más qué pasó, pero el Estado no ha sido responsable de esta situación. Así es, Julián. Y bueno, amigos, también queremos invitarlos en este aniversario de la reforma constitucional a un evento abierto a todo el público que realiza el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, el PUDH también, el Programa de Naciones Unidas de Derechos Humanos, la Facultad de Derecho y ANUES y la Secretaría de Gobernación desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, el día jueves, el día de mañana. Va a haber un acto inaugural, conferencias magistrales y paneles de expertos y de expertos. Ojalá que puedan ir, porque es muy interesante todo lo que se va a hablar y de todos los pendientes de la reforma constitucional. Y la semana pasada hubo un buen encuentro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, tiene un encuentro anual. Un saludo a la doctora Gloria Ramírez, que desde la Universidad Nacional de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, ha impulsado este proyecto, Cátedra Internacional de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Políticas. Ha sido motor. Más de 20 años impulsando este proyecto y la semana pasada tuvieron un buen encuentro esta cátedra, de la que me honro a pertenecer desde hace muchos años. Y en la cátedra creó hace muchos años la red de profesores e investigadores de derechos humanos de México. Ha sido un motor en la academia la doctora Gloria Ramírez, poco conocida como defensora, pero ha sido una gran teórica, impulsando en la currícula de derechos humanos. Esta mujer ha trabajado mucho con las universidades para hacer posible. El Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, tiene la materia de derechos humanos obligatoria en las ingenierías. Es un trabajo. Varias facultades de la Benemérita Universidad de Puebla es obligatorio. Y desde la cátedra se han impulsado ver estas asignaturas. Sí, porque es muy importante que los alumnos salgan preparados en la materia de derechos humanos, porque no podemos dejar que las universidades estén al margen, al contrario. Bueno, amigos, esto es Sueños al Desnudo. En un momento regresamos con ustedes. Conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Hola, soy tu amiga Ruth y te invito a descubrir qué va primero, enseñarte, todos los jueves de 5 a 7 de la noche por Voces Ciudadanas Radio. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Ellas son graciosas, simpáticas, divertidas, sinceras. Ellas sienten, ríen, sueñan, piensan, aman y opinan. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas.
Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. Y tú, ¿ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. Somos nuestros rostros y nuestras sonrisas. Somos nuestras manos y el sudor de nuestra frente. Somos nuestros pasos. Somos nuestras huellas. Somos el camino que día con día recorremos. Somos todo lo aprendido y lo mucho que nos falta por aprender. Somos el lugar del cual venimos y esa ilusión de a dónde vamos. Somos nuestra voz y la necesidad de levantarla contra cualquier forma de injusticia. Somos nuestra dignidad. Somos el anhelo de vivir y la experiencia de lo ya vivido. Somos nuestro corazón y la decisión libre de compartir la vida con la gente que amamos. Somos nuestra alma y la firme creencia de que somos parte de algo más. Somos el planeta que habitamos, el oxígeno que respiramos. Somos cada árbol que plantamos. Somos nuestros sueños, nuestra imaginación. Somos esa esencia que convierte formas, sonidos y colores en inspiración. Somos esperanza. Somos ilusión. Somos únicos y somos iguales. Somos humanos y tenemos derechos que protegen lo que somos. Hola, soy Yvonne Jolie y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Amigos y amigas, estamos de regreso. Esto es Sueños al Desnudo. Julián, un poema más, sí, por favor. De Concha Urquiza. Jezabel. Palidez consumada en el deseo, suma de carne transparente y fina, ya sellada en profética rutina
para el soldado, para el can hebreo, o desahuciada fiebre o devaneo, que oscila como péndulo en rutina, de un viñedo que el sol nimba y fulmina, a cruenta gloria y militar trofeo. Horror de pausa y de silencio, acaso para no conocer turbias carreras del corazón hacia el fatal ocaso, ni sentir que en sus válvulas arteras se endulza ya la sangre paso a paso para halagar las fauces de las fieras. Precioso poema, Julián, muchísimas gracias por compartirlo. Utiliza personajes bíblicos y le va dando mundo a cada personaje. Así es, ¿no? Es maravilloso. Voy a leer más sobre ella. Concha Urquiza. Bueno, amigos y amigas, tenemos ahorita un enlace telefónico con una compañera de ruta, defensora de derechos humanos, Citze Santillán. Citze Santillán es defensora de derechos humanos desde hace varios tiempo y ustedes, como nos han escuchado a lo largo del programa, pues hemos hablado sobre el derecho a defender derechos humanos, y uno de estos derechos también es el derecho a votar y ser votado. Y Citze es virtual ganadora a la regiduría por Movimiento Ciudadano en Zapopan, Jalisco. Voy a tratar de ser bastante pues explícita y también voy a resumir su currículum. Ella tiene 40 años, estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESO, ha colaborado en diversos proyectos de organizaciones de derechos humanos y asistencia privada y desarrollo comunitario, entre ellos el Poder Ciudadano Jalisco con el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario IMDEC, y el ITESO trabajó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Hola Citze, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nos acompaña en el programa, porque es colocutor conmigo, Julián Cruz Alta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Citze, pues nos gustaría que por favor nos digas tu percepción de cómo viste la organización de estas elecciones que acaban de pasar recientemente. Bueno, pues fueron unas elecciones muy interesantes en Jalisco, con muchos aprendizajes. Como ustedes saben, Jalisco estaba gobernado sigue estando pues, pero está gobernado principalmente por el PRI desde hace 3 años. La mayor parte de las presidencias municipales del estado, como el gobierno del estado. Y en estas elecciones intermedias hubo un fenómeno muy interesante. Movimiento Ciudadano, con el 80% de sus candidaturas completamente ciudadanas, es decir, de personas no afiliadas al partido, ganó 24 presidencias municipales, entre las que se encuentran 6 de las 8 presidencias municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, así como otras ciudades muy importantes como del estado, como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán. Y eso hace que Movimiento Ciudadano vaya a gobernar a partir del 1 de octubre al 70% aproximadamente el 70% de los jaliscienses. Y además, déjenme decirles que aunque sí teníamos previsiones de que estábamos muy bien en la percepción de los votantes en algunos municipios, pues el resultado fue inusitado y tenemos diferencias muy importantes en los índices de votación en Guadalajara, en donde se ganó 2-1, y en Zapopan, en donde ganamos con más de 12 puntos de diferencia. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo en lo que se refiere a la zona metropolitana, porque desde un principio nosotros planteamos las candidaturas para poder hacer un gobierno metropolitano, porque en Guadalajara sucede un poco lo que sucede en el Distrito Federal. La zona metropolitana de Guadalajara está compuesta por 8 municipios, y la verdad es que los ciudadanos que vivimos en Guadalajara poco nos enteramos de las fronteras entre uno y otro, y pues ya era hora de empezar a plantear soluciones metropolitanas, ¿no? Entonces esto nos permite
pensar en proyectos importantes, sobre todo en materia de desarrollo, de seguridad, de derechos humanos, y pues estamos muy contentos. ¿Y qué fue lo que te llevó a incursionar en el ámbito político después de trabajar en el Centro Miguel Agustín Pro y de ser una defensora de derechos humanos? Sí, pues mira, ya casi 22 años en proyectos, en diferentes proyectos de derechos humanos, desde el acompañamiento a comunidades zapatistas hasta el acompañamiento a poblaciones callejeras en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, tú sabes que en el campo de los derechos humanos en realidad nos estamos jugando también en el campo de la política, solo que desde el lado ciudadano, ¿no? Los defensores de derechos humanos estamos siempre de frente al poder establecido y estamos revisando la actuación de las autoridades. Entonces, bueno, pues digamos que mi carrera política es desde hace ya tiempo, pero siempre desde la sociedad civil. Y bueno, y además no nada más desde el mero activismo, ¿no? Yo había participado antes también como asesora para proyectos legislativos, para políticas públicas de derechos humanos. Y bueno, fue así que hace cosa de 5 años me acerqué al proyecto de Enrique Alfaro y al proyecto de Movimiento Ciudadano Jalisco, y empezamos a hacer, bueno, al principio yo un poco como voluntaria empecé a participar en algunos proyectos, sobre todo el de Tlajomulco, y también pues como te digo, en la elaboración de proyectos de ley para los diputados de Movimiento Ciudadano. Los últimos 2 años estuve trabajando en el Ayuntamiento de Tlajomulco en el área de desarrollo social, haciendo diagnósticos comunitarios y todo esto. Y hace 1 año me planteé la posibilidad de empezar a trabajar en Zapopan, y empezamos tal cual desde el partido, una cosa bastante rara, que de pronto como que no nos entendían mucho, pero empezamos a trabajar proyectos de desarrollo comunitario desde el partido. Y nosotros, digamos que no trabajamos como en la formación de una estructura partidista como la entienden los partidos tradicionales. Nosotros le comentábamos a la gente, bueno, venimos a trabajar, conózcanos trabajando, y si les gusta cómo trabajamos, pues ya nos veremos en las urnas, pero por lo pronto pues vamos cambiando, que hay muchas cosas que hacer. Y así empezamos proyectos comunitarios, empecé a trabajar sobre todo con grupos de mujeres y todo esto. Y bueno, ya en el camino se dio la posibilidad de estar en la planilla de Pablo Lemos, también él, un ciudadano con una carrera empresarial muy reconocida, y la verdad con mucha sensibilidad en el área social. Entonces pudimos empezar a construir un proyecto de Zapopan que tenemos muchas ganas de realizar. Y bueno, pues también después de una reflexión importante, ¿no? Como tú decías, defendiendo el derecho a votar y ser votada. Y mira, pues después de 1 año las cosas se dieron. Creo que la forma en la que estuvimos trabajando, pues creo que sí le gustó a la gente. Y ahora lo queremos hacer desde el gobierno, ¿no? O sea, yo sí entiendo que el desarrollo social pasa por el desarrollo comunitario, que tenemos que replantearnos cómo han estado trabajando los gobiernos municipales con respecto de su situación de pobreza, de seguridad, de prevención del delito, en muchísimos temas en donde, para empezar, no se les pone una mirada de política pública, de política de gobierno, en donde no se contemplan los derechos humanos como una necesidad de transversalidad. Y bueno, pues en esas estamos, queremos hacer las cosas un poquito diferente. Ok, gracias. Julián, ¿alguna pregunta? No, ¿sí? Hemos escuchado. No, pues muchas gracias. Te agradecemos la entrevista y que nos compartas. Y bueno, hay mucho trabajo que hacer, apenas empieza. Sí. Esto empieza y la sí, ya estamos muy emocionados y bueno, pues apenas la verdad es que llevamos 2 días, como te digo, la respuesta de la gente
dista mucho incluso de lo que nos decían las propias encuestas y nuestras mediciones. Estamos, la verdad es que sobrecogidos con el resultado que vimos y la verdad es que eso nos compromete muchísimo más y yo, digamos que no me quito la cachucha de defensora de derechos humanos, me toca ahora desde otra trinchera y la verdad es que estoy muy emocionada con el reto. Yo creo que tenemos que demostrar que se puede. Sí, y vaya que es un gran desafío porque la responsabilidad es mucha. Y sí, claro que sí. Zapopan, fíjate, déjame que te comente que Zapopan es el cuarto municipio más rico del país, pero también es el municipio más desigual de Jalisco. Entonces tenemos unos índices de pobreza muy alarmantes, tenemos unos índices de delito, de violencia muy graves y bueno, creo que tenemos que pensar nuevas ideas y poner nuevas miradas en los problemas que tenemos y espero poder aportar en eso. Y pues es un gran desafío que te planteas como defensora de derechos humanos. El hecho de que tengas esa cachucha bien puesta, pues no te la puedes quitar para nada, porque está en las venas, ¿verdad, no Julia? La tenemos en las venas porque lo hacemos con pasión, como diría por ahí un amigo mutuo, David Fernández, ¿verdad? Y claro que sí. Tenemos que continuar y adelante, Citze, y estos micrófonos están abiertos para ti. Muchísimas gracias, estaremos en contacto, claro que sí. Hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Qué te parece, Julián? Pues buen reto para una defensora de derechos humanos que tiene este espíritu de continuar sirviendo a la población desde esta promoción de los derechos humanos. Sí, igual también Lupita Mofín. Tienen un reto. Y bueno, yo no sé, es increíble, 24 presidencias municipales, 70%. Buen reto. El desafío es muy grande y la población, pues obviamente no se va a ver defraudada, tienen mucho trabajo y son ciudadanos y ciudadanas pues que se han comprometido desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Buen compromiso. Muy buen compromiso. Y bueno, amigos, pues continuamos. Julián. Sí, yo quiero recomendarles este librito, El derecho a defender los derechos humanos en México, que es de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas. Es un buen trabajo, un informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Así es, y pueden entrar a la página de la red, que es redtdt.org.mx, y ahí ustedes pueden encontrar información muy valiosa y solicitar incluso también los materiales para que puedan ustedes tenerlos. Sí, y acercarse a sus grupos locales de derechos humanos, que es muy importante, desde los grupos que están promoviendo, dando talleres, cursos, carteles, programas, difusión, hasta los grupos que tienen defensa en casos de violación a los derechos humanos. Así es, y bueno, comentarles, amigos, la semana que entra, bueno, a partir del día 13, 14, 15 y 16, va a llevarse a cabo la Asamblea General de la OEA, en donde muchas organizaciones civiles van a estar hablando con el secretario general y también pues se van a tocar diferentes temas de derechos humanos. Y por ahí la semana que entra es esta semana. Ay, 13, sí, 14, perdón. 15. 13, 14, 15 y 16. Bueno, muchas gracias. Esto es Sueños al Desnudo. Que tengan buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Son las 12:15. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.